El Espíritu de Dios sabe, y Dios ha sido fiel, y siempre llega oportunamente. Hemos logrado un contacto, una conexión divina con un hombre en los Estados Unidos que está haciendo exactamente lo que nosotros estamos haciendo en Honduras. Vamos a ponernos en pie para recibirlo al pastor Jesse Rogers y a su traductor. Amen. You can be seated. Amén. Pueden tomar asiento. I want to greet you in the name of the Lord Jesus. Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. This is my first time to be in your country. Esta es mi primera vez en su país. It will not be my last. No será mi última. I want to thank Pastor Evelio, Quiero agradecer al pastor Evelio, Pastor Eduardo, pastor Eduardo and also my interpreter Jose. y a mi intérprete José. And they've been so hospitable to us. Ellos me han mostrado tantísima hospitalidad a mí y a mi equipo. And especially when I get in God's house and His people begin to worship and the presence of the Lord comes down. It doesn't matter which country I'm in, I feel at home in that presence. Y especialmente cuando estoy congregado con el pueblo de Dios adorando y en esa misma presencia yo me siento en casa. Hallelujah. Well, yeah. I have a message that I want to share with you. Tengo un mensaje que quiero compartir con ustedes en esta There are hora. three primary truths that I'd like to share. Hay tres verdades principales que me gustaría compartir. First of all is the journey that we have been on. Primero es el recorrido en el cual hemos estado nosotros. My young wife and two small children moved to Singapore in the decade of the 1990s. En la década de los 90, mi esposa y dos hijos pequeños nos mudamos a I Singapur. want to tell you about that journey. Quiero contarles un poco acerca de esa experiencia. Secondly, I want to tell you about our ultimate destination. Segundo, quiero hablarles acerca de nuestro destino. Our ultimate destination is the presence of God around His throne. Nuestro destino último es la presencia de Dios en medio de su trono. The third point I'd like to share with you today Y el tercer punto sobre el cual quiero compartirles hoy is the pathway or the journey to the kingdom of God being manifest in the earth. es el camino hacia que el reino de Dios sea manifestado en la tierra. And so, first of all, I'd like to thank Pastor Eduardo Así que primero quiero agradecer al pastor Eduardo for giving me all the time I need. por darme todo el tiempo que necesito. We may be here till 2 or 3 o'clock. I don't know. Probablemente estemos aquí hasta las 2, 3 de la tarde, no lo sé. In the presence of God, that is the atmosphere of eternity. There's no clocks in heaven. En la presencia de Dios, la atmósfera es la eternidad. En el cielo no hay relojes. But I notice there's a clock right up there. Pero ya me di cuenta que hay un reloj ahí arriba. And I want to be conscientious of your time. Así que quiero ser consciente de su tiempo. The next time I come to Honduras, La próxima vez que venga a Honduras, I want to bring my wife with me. quiero traer a mi esposa conmigo. On, on this trip, I have two elders from Tulsa with me. En esta visita tengo conmigo a dos ancianos de la ciudad de Tulsa, Pastor Ronaldo al pastor Ronald, and Pastor James. Have them stand. el pastor James. Si pueden ponerse de pie, por favor. Let's start on the journey. Comencemos conversando acerca de ese recorrido. In the 1990s, our young family moved to Singapore. En los años 90, mi familia y yo, una familia joven, nos mudamos a Singapur. At the close of the century,
Al cierre de ese siglo, de esa década, there was a global emphasis había un énfasis global for reaching the unreached people groups in Southeast Asia. para poder llegar a los no creyentes en el sur de Asia. And so my young family based in Singapore, Así que mi joven familia y yo nos pasamos en Singapur and we reached into 8 Southeast Asian nations. y estábamos llegando a 8 naciones en el sur de Asia. We saw a sureste. great harvest. Vimos una gran cosecha. Many people coming to Christ. Muchas personas vinieron a Cristo. It was one of the most enjoyable seasons of ministry in my life. Fue uno de los momentos en mi vida que más he disfrutado en el ministerio. But the most important thing that happened Pero lo más importante que sucedió is while we were in Singapore, es que mientras estábamos en Singapur, we got to experience the church coming together in unity. pudimos experimentar la unidad de la iglesia. Hundreds of pastors Cientos de pastores praying together, orando juntos, planning together, planificando en conjunto, together reaching their arms around the city of Singapore. uniendo sus brazos en torno a la ciudad de Singapur. It was the most powerful thing I've ever seen. Fue lo más poderoso que he visto hasta ahora. I came to the realization, Y llegué a la realización this is what Jesus was talking about de esto es acerca de lo que estaba hablando Jesús. when he said the gates of hell cannot prevail against my church. Cuando él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán He's en not- contra de mi iglesia. He's not talking about congregations. Él no estaba hablando de He's congregaciones. not talking about denominations. Él no está hablando acerca de He's denominaciones. talking about a unified church. Él está hablando acerca de una iglesia unificada. When the church comes together, Cuando la iglesia se une, she has authority to govern in the spiritual dimension. la iglesia tiene autoridad para gobernar en la dimensión espiritual. The word that Jesus used, La palabra que Jesús utiliza, the ecclesia, la eclesía, was a word that was already familiar in the Roman culture. es una palabra con la cual estaba muy familiarizada la cultura romana. When the citizens of a city would come together Cuando los ciudadanos de una ciudad se congregaban in a public assembly, en una asamblea pública, that assembly esa asamblea had the authority to govern. tenía la autoridad para gobernar. They could determine legislation. Podían legislar, They could make judgments. podían realizar juicios, They could call soldiers together. podían convocar a soldados, They could declare war. podían declarar la guerra. That assembly Esa asamblea were the civil governing authority of the city. era la autoridad de gobierno civil en la ciudad. And Jesus said, Y Jesús dijo, I'm going to build my assembly. yo voy a edificar mi asamblea, I'm going to build my church. voy a edificar mi iglesia, And when they assemble, y cuando ellos se congreguen, when they come together, cuando ellos estén juntos en even the unidad, gates of hell cannot stop them. aún las puertas del infierno no prevalecerán. The adversary has tried to keep us divided. El adversario ha intentado mantenernos divididos, He has tried to keep us isolated. ha intentado mantenernos aislados, Because he knows when the church comes together, porque él sabe que cuando la iglesia está unida, his days are numbered. sus días ya están enumerados. He loses his ability to function. Él pierde su habilidad para funcionar. You see, there's a divine design. Vea, hay un diseño divino. The divine design for the family El diseño divino para la familia is a man and a woman in covenant relationship. es un hombre y una mujer en una relación de pacto. That is a powerful union. Esa es una unión poderosa. Not two men coming together, No dos hombres juntos, not two women coming together, no dos mujeres, a man and a woman. un hombre y una mujer. That is the divine design. Ese es el diseño divino. That is the covering God created Esa es la cobertura que Dios creó to protect the children. para proteger a la niñez. Satan hates marriage Satanás detesta el matrimonio because two people in covenant porque dos personas en pacto cover the next generation of children. cubren a la siguiente generación de niños. He comes against marriage. Él viene en contra del matrimonio. He wants to divide that Él marriage. quiere dividir ese matrimonio.
The prophet Malachi said, El profeta Malaquías dijo, God hates divorce. Dios detesta el divorcio. The reason he hates divorce, La razón por la cual él detesta el the divorcio, prophet said, el profeta dijo, because God is looking for godly children. porque Dios está buscando niños e hijos conforme a su corazón. If he can divide the marriage, Si él puede dividir el matrimonio, he gets access to the children. él tiene acceso a la niñez. There is redemption. Hay redención. If someone's gone through a divorce, Si alguien ha atravesado un divorcio, we understand the pain, entendemos ese dolor, emotional pain, ese dolor emocional, the spiritual suffering. ese sufrimiento espiritual. But we must stand for marriage because it's God's divine design. Pero debe prevalecer el matrimonio porque ese es el diseño divino de Dios. That's the covering for a family. Esa es la cobertura para la familia. But God also has a covering for a city. Pero Dios también tiene una cobertura para la ciudad. God's divine design for covering a city El diseño divino de Dios para cubrir una ciudad is the ecclesia. es la eclesía. And the adversary wants to divide the ecclesia Y el adversario quiere dividir la eclesía so the adversary can get access to the city, para que él pueda accesar la ciudad, access to the levers of government power, accesar aquellos poderes del gobierno, access to the education system, accesar el sistema de educación, access to the economic system. accesar el sistema económico. But God has a covering. Pero Dios tiene una How cobertura. many of you realize God always has an answer? ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que Dios siempre tiene una respuesta? His solution for covering the city Su solución para cubrir la ciudad is a united church. es una iglesia unida. But God also has a covering for the kingdom. Pero Dios también tiene una cobertura para el reino. You see, there's a verse in the New Testament. Hay un verso en el Nuevo Testamento. In one verse, En un verso, Jesus said, Jesús dijo, a house divided una casa dividida cannot stand. no puede prevalecer. He also said in the same verse, a city divided cannot stand. En el mismo verso también dijo, una ciudad dividida no puede And in the prevalecer. same verse, Y en el mismo verso, he said, a kingdom divided cannot stand. él dijo, un reino dividido no puede prevalecer. Just like there's a husband and wife to cover the family, Así como hay una esposa y un esposo para cubrir la a familia, united church to cover the city, una iglesia unida para cubrir la ciudad, and the covering for the kingdom is a united church and godly civil government. la cobertura para el reino es una iglesia unida y un gobierno civil conforme a los principios de Dios. Civil government is very powerful. El gobierno civil es muy poderoso. Civil government is very powerful. El gobierno civil es muy poderoso. They have 5 powerful tools. Tienen 5 herramientas poderosas. They have the pen. Tienen el lápiz. They can write legislation. Pueden legislar. And they can make our lives freedom, Y pueden hacer que nuestras vidas or they tengan can, libertades. or they can write legislation to bring bondage. O pueden legislar para traer esclavitud. They have the power of the purse. Tienen el poder de la cartera, de la billetera. They can either release the economy Pueden traer prosperidad a la economía or they can bring financial poverty and bondage. o pueden traer pobreza y esclavitud financiera. They also have, civil government has the power of the bench, the judicial bench. El gobierno civil también tiene el poder de ese sitio de juicio. And their decisions can directly affect our lives. Y sus decisiones pueden afectar directamente nuestras vidas. The fourth tool that they have La cuarta herramienta que ellos is tienen the sword. es la espada. That is the power of the military and the police force. Es el poder de la milicia y de la policía. An abusive civil government that uses the power of the sword against its own people Un gobierno civil abusivo que utiliza el poder y la fuerza en contra de su pueblo is a civil government that's out of control. es un gobierno civil fuera de control. Most people are not aware. La mayoría de las personas no están conscientes There have been more people killed in the last generation que en la última generación han habido más personas asesinadas by their own government por su propio gobierno than were killed in all the world wars combined. que todas las personas aniquiladas en medio de todas las guerras mundiales That is combinadas. a civil government out of control. Ese es un gobierno civil fuera de control.
They have a powerful tool. Tienen una herramienta poderosa. The last tool at their disposal Y la última herramienta is the power of the doorway or the threshold. es el poder del umbral o de la puerta. When someone comes into an office of civil government, Cuando alguien entra en una oficina de gobierno civil, they can either open the door to the blessing of the Lord, pueden abrir las puertas a la bendición del Señor, His principles, a sus principios and His word, y a su palabra, or they can open the door to the adversary o pueden abrir las puertas al and adversario allow the operation of the kingdom of y darkness. permitir la operación del reino de las That's tinieblas. why we cannot allow evil people into positions of civil government. Por eso es que nosotros no podemos permitir que personas malvadas ocupen posiciones de gobierno civil. When I moved back to the United States, Cuando yo me mudé de regreso a los Estados Unidos, my heart was grieved. mi corazón estaba dolorido. We had lost so much ground. Habíamos perdido tanto terreno. The civil government was attacking the family, El gobierno civil estaba atacando la familia, legalizing gay marriage, legalizando el matrimonio homosexual, attacking children, atacando a los niños, writing legislation legislando that forced the public school system leyes que obligaban al sistema educativo público to teach small children a enseñarle a niños pequeños de corta edad they might be of a different gender, que quizás su género sea distinto, to get them to question their identity. llevarlos a cuestionar su propia identidad. We had lost so many liberties. Habíamos perdido tantas libertades. Our civil government was out of control. Nuestro gobierno civil estaba fuera de control. My heart was grieved. Mi corazón estaba adolorido y I quebrantado. began to pray and fast. Entonces comencé a orar y a ayunar. I and two others went on a 40-day fast. Otras dos personas y yo iniciamos un ayuno de 40 Let me días. tell you something. Déjeme decirle algo. I don't enjoy fasting. Yo no disfruto ayunar. You can tell that. Pueden deducirlo por su propia cuenta. When I'm fasting, Cuando yo estoy ayunando, I can smell a cookie 50 yards away. puedo oler una galleta a 50 yardas. It's after fasting, that's when I hear God. Después de ayunar, ahí empiezo a escuchar a I Dios. can't hear Him while I'm fasting. No lo puedo escuchar mientras estoy My ayunando. stomach is growling too Porque loud. mi estómago hace demasiado ruido. But after that fast, Pero después de ese ayuno, I'm seeking the Lord. de buscar al Señor, And I said, Lord, yo dije, Señor, we have a church on every corner. tenemos una iglesia en cada esquina, There are churches everywhere. iglesias por todas partes. How can we be losing our country? ¿Cómo es posible que estemos perdiendo nuestro país? You told us to pray. Tú nos dijiste que orásemos. Your kingdom come. Venga tu reino, Your will be done hágase tu voluntad on earth en la tierra, as it is in heaven. así como en el cielo. You said Tú dijiste the gates of hell que las puertas del infierno cannot prevail no pueden prevalecer against the en church. contra de la iglesia. But we're losing ground. Pero estamos perdiendo terreno. What's wrong? ¿Qué pasa? That's when the Holy Spirit began to deal with me Y en ese momento el Espíritu Santo comenzó a about the lidiar conmigo concept of city elders. y a hablarme acerca del concepto de ancianos de la ciudad. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, the protection of the Hebrew cities la protección de las ciudades hebreas was watchmen on the wall era vigilantes en los muros and elders in the gate of the y city. los ancianos en la puerta de la ciudad. It was those elders in the gate Eran aquellos ancianos en la ciudad, en las puertas, who allowed people to come and go in the city. que permitían que la gente entrase y saliese de la ciudad. The elders of the gate determined which businesses were allowed in the city. Los ancianos de la puerta determinaban qué negocios podían ser realizados The allí. elders of the gate were a defense against attacks. Los ancianos de la puerta eran una defensa en contra de los ataques. Those elders had the authority to open that door, that gate, or to close that gate. Aquellos ancianos tenían la autoridad para abrir esas puertas o cerrarlas. And the Lord began to share with me Y el Señor comenzó a hablarme that in the New Testament, como en el Nuevo Testamento there are elders in the church, habían ancianos en la iglesia, but we lost two types of elders from the Old Testament. pero perdimos dos tipos de ancianos marcados en el Antiguo There were Testamento. elders associated with the tabernacle Habían ancianos asociados con el tabernáculo and the temple,
y con el templo, there were elders associated with the civil government, habían ancianos asociados con el and gobierno there were civil. elders of the tribes, of the different tribes of Israel. Y habían ancianos de las diferentes tribus de Israel. That's the three divine institutions: Son las tres instituciones divinas: family, la familia, church, la iglesia and state. y el Estado. And the Lord began to deal with me Y el Señor comenzó a hablarme to identify elders of the church, que para identificar ancianos de la iglesia, mantled leaders, aquellos líderes que tienen un manto sobre ellos, people who had proven their ministry, personas que ya han comprobado su ministerio, and bring elders from the church y la importancia de congregar a esos ancianos de la to iglesia sit down with elders of the civil government, para poder sentarse con ancianos del gobierno and then to civil, bring elders from the family. y luego poder traer y convocar ancianos de la ciudad, And de la that, familia. that trinity brought together Y esa Trinidad en conjunto is a powerful force. es una fuerza poderosa. I began to go from city to city Entonces comencé a visitar ciudad tras ciudad and meet with church leaders y a congregarme y a reunirme con líderes de and iglesias. ask them, how many of you are ready to draw a line in the sand? Y les hacía la pregunta: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a decir basta ya? That you're willing to stand side by side, ¿Cuántos están dispuestos a pararse hombro con hombro, shoulder to shoulder, un lado al otro, and tell civil government, y decirle al gobierno civil: you will not destroy our children. no destruirán nuestra niñez, We will not allow wickedness. no permitiremos esa We maldad, won't allow you to abuse civil government. no les permitiremos que abusen el We gobierno won't allow civil, you to target our kids. no les permitiremos que ataquen a nuestra We're niñez. done with abortion in our country. Basta ya con el aborto en nuestro To stand país, together in righteousness. para pararse en justicia. I was amazed. Yo estaba asombrado. Everywhere I went, Cada lugar al que the iba, pastor said, I want to be a part of this. los pastores decían: yo quiero ser parte de eso. Almost 100%. Casi un 100%. Only a few churches Solamente unas cuantas iglesias that are trying to participate with the wicked agenda of the LGBT. que están tratando de participar en conjunto con la agenda malvada de los LGTB. Those church leaders would say, I don't want to be a part of this. Esos líderes de iglesia decían: yo no quiero ser And I parte said, de that's eso. a good thing, Yo les decía: eso es algo bueno, because you're not really part of the church anyhow. porque aún así ustedes ni siquiera son parte de la iglesia. In one of the cities we went to, En una de las ciudades que visitamos, it was a small town, era un pequeño pueblo, I met with 17 y pastors. me reuní con 17 pastores. At the end of the presentation, Al final de la presentación, this was in a hotel restaurant. esto fue en el restaurante de un hotel, One of the pastors at the third table, uno de los pastores en la tercera mesa he stood up, se puso de pie, raised his hands in the air, levantó sus brazos and he raised his voice. y alzó su voz And he said, I've been waiting forever for something like y this. dijo: yo estaba esperando por siempre por algo como esto. I said to myself, Y yo me dije a mí mismo: this is my Pentecostal pastor. este es mi pastor pentecostal. He was very exuberant. Él estaba muy emocionado, muy exuberante. I found out later Luego me di cuenta he was a pastor of a Nazarene church. de que él era el pastor de una iglesia nazarena, But every one of them could identify with, de que todos de ellos podían identificarse con él. we want righteousness. Queremos la We're justicia. tired of losing ground. Estamos cansados de ceder We territorio. don't want our children taught this wickedness. No queremos que nuestros niños sean enseñados estas maldades. And now here is a model. Y luego aquí está el modelo. Here's a biblical pattern Este es un modelo, un patrón that we bíblico can adopt. que podemos adoptar. The elders of the city. Los ancianos de la ciudad. Not just elders in the church, No solamente ancianos en la but iglesia, righteous leaders in civil government. sino líderes justos en el gobierno Righteous civil. business leaders. Empresarios justos. Bring them to the table together. Traigámoslos a la mesa. en conjunto. Sitting on my left hand Sentados a mi lado izquierdo was one gentleman. había un caballero. He didn't raise his hand. Él no levantó su mano. After I spoke with the pastors, Después de haber hablado con los he pastores, said, can I be a part of this? él preguntó: ¿puedo ser parte de esto? I said, why not? Y yo le dije: ¿por qué no? He said, I'm not a pastor. Y él dijo: bueno, yo no He soy un said, I'm the pastor, mayor of this town. yo soy el alcalde de esta ciudad. He said, he said,
He said, I would like to stand together with this group of pastors to make sure that righteousness is established in our town. Y él dijo, yo quisiera pararme en conjunto con estos pastores para asegurarme que la justicia reine en esta ciudad. Now across the state of Oklahoma, Ahora, a lo largo y ancho del estado de Oklahoma, we have city elders groups tenemos grupos de ancianos de la ciudad in 30 different cities. en 30 ciudades diferentes. In the state of Arkansas, En el estado de Arkansas, city elders got behind legislation ancianos de la ciudad respaldó la legislación to protect children para proteger a la niñez, so that doctors cannot administer hormone blockers to children. para que los doctores no puedan administrar bloqueadores inhibidores de hormonas a los niños. The legislation would prohibit doctors from having operations to transition children in their gender. La legislación prohíbe que los niños sufran cirugías para cambiar su género. They got behind this legislator. Los ancianos de la ciudad respaldaron They este made legislador. phone calls. Hicieron llamadas, They stood together. se pararon juntamente. Arkansas was the first state in the United States Arkansas fue el primer estado en Estados Unidos that passed legislation que aprobó una legislación to protect the children para proteger a los niños from this wicked agenda. de esta agenda malvada. In the state of Virginia, En el estado de Virginia, city elders are rising up across the state. ancianos de la ciudad se están levantando a lo ancho y largo del estado. Together, city elders ran 39 candidates for public office. Juntos, ancianos de la ciudad tuvo 39 postulantes para cargos públicos, For senators, para senadores, representatives, para representantes, mayors, para alcaldes, chief of police. para jefes de la policía, School boards. para juntas de escolares. 35 of those city elders won their election. 35 de esos ancianos de la ciudad ganaron Our su vision posición. Nuestra visión is to have city elders arise in every county seat across the nation. es tener ancianos de la ciudad que se levantan en cada condado de la nación. I want you to know something. Yo quiero que sepa algo. This is not my vision. Esta no es mi visión. This is not your vision. Esta no es su visión. This is God's vision. Esta es la visión de Dios. Revival El avivamiento is when God's people receive a breath of new life. se da cuando el pueblo de Dios recibe un aliento fresco. A spiritual awakening is when the culture becomes God conscious and aware of God. Un despertar espiritual es cuando la cultura despierta a una conciencia mayor de la presencia de But a Dios. reformation is more than a revival and an awakening. Pero una reforma es más que un avivamiento o que un despertar. And a reformation when there is a change of structures. Una reforma es cuando hay cambio de estructuras. Institutions change. Las instituciones son transformadas. Systems of operation change. Los sistemas operativos cambian. It's not a surface change. No solamente es algo superficial. It's structural. Es un cambio estructural. It's governmental. Es un cambio It's gubernamental. systemic. Es un cambio sistémico. My brother, sister, Mi hermano, mi hermana, we need more than a revival. necesitamos algo más que un We need avivamiento. more than an awakening. Necesitamos algo más que un despertar. We need a reformation. Necesitamos una reforma. Is there an amen in the house? Alguien dice amén. That reformation starts La reforma inicia with families coming back into divine order. con las familias volviendo a ese orden divino. It's interesting. Es interesante. The Apostle Paul El apóstol Pablo said, if you rule your household well, dijo que si usted gobierna bien su casa, meaning if you have divine order there, es decir, si tiene un orden divino en su your hogar, children are in subjection. sus hijos están sometidos You know how to treat your wife properly. bajo autoridad, sabe cómo tratar correctamente a su esposa. If you rule your house well, Si usted gobierna su casa then you can correctamente, bring that divine order into my house, the church. entonces puedes traer ese orden divino a mi iglesia, a mi If casa. your house is out of order,
Si tu casa está fuera de there's no orden, reason to bring that dysfunction into the church entonces no hay razón para traer ese modelo disfuncional a la iglesia and to think that you're qualified to be a leader of the y church. pensar que estás calificado para ser un líder. You first have to get it right at home. Primero usted debe hacer lo correcto en casa. But he said, those who rule well in their household, Pero él dijo, aquellos que gobiernan bien en su you casa can rule in my house. pueden gobernar en mi casa. But those who rule well in my house, Pero aquellos que gobiernan bien en mi casa, those who adopt and incorporate principles of the kingdom in their daily life, aquellos que adoptan e incorporan principios del reino en su vida diaria, I will add to them the ability to bring my kingdom into culture. yo agregaré a ellos la habilidad de traer el reino a la cultura. Here's the biblical model. Este es el modelo bíblico. I find it very interesting that David was a shepherd Me parece bastante interesante que David era un pastor de who became a ovejas king. y se convirtió en rey. Joseph was a shepherd José era un pastor de who ovejas, became a ruler. quien se volvió un gobernante. Moses was a shepherd Moisés era un pastor de ovejas, who became a governor. quien se convirtió en gobernante. Those who rule well in the sheepfold, Aquellos que gobiernan bien en su rebaño, God will add to their shepherd staff Dios les agrega a su bastón de pastores, a scepter, a su callado, un cetro, the ability to bring kingdom rule. la habilidad de traer reino. Notice the progression. Dese cuenta de la progresión. The family, La familia, the church, la iglesia, the state. el Estado. Those who rule well in God's house, Aquellos que gobiernan bien en la casa de God will Dios, transition them and give them power to bring the kingdom. Dios les hará trascender y dará poder para establecer su reino. Amen? Amén. Now, I want to bring a biblical text. Ahora quiero traer a la mesa un texto bíblico. In Isaiah chapter 6 En Isaías capítulo 6 is an incredible vision. hay una visión increíble. Isaiah was a prophet, Isaías era un profeta, but he had direct input and influence on the civil government. pero él tenía influencia directa en el gobierno civil. In fact, he prophesied to 5 different kings of Israel. De hecho, él profetizó a 5 reyes diferentes de Israel. It's in the very first verse of chapter 6. Está justo en el primer verso del capítulo 6. You want to read verses 1 and 2? Leemos el verso 1 y 2. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Isaiah began his ministry at the death of King Uzziah. Isaías comenzó su ministerio tras la muerte del rey Usías. Isaiah was the greatest of the messianic prophets. Isaías fue el profeta mesiánico más grande. Not because of the volume or the amount of prophecy, No por el volumen de sus profecías, but because of the panorama of his prophecies. sino por el panorama de sus profecías. Many of the prophets would only see one facet of the ministry of Jesus. Muchos de los profetas solamente miraban una faceta del ministerio de Jesús. One prophet would see he's going to be born in Bethlehem. Un profeta logró ver, él nacerá en Belén. Another prophet saw he would be born of a virgin. Otro profeta vio que nacería de una virgen. Another one saw his death, burial, and resurrection. Otro profeta vio su muerte, su entierro y resurrección. But Isaiah saw the full spectrum of Jesus. Pero Isaías vio el espectro completo del ministerio de He's- Jesús. in chapter 6, he's seeing Jesus on the throne En el capítulo 6 él está viendo a Jesús en el trono for eternity past. por la eternidad. He saw him born of a virgin. Él lo vio nacer de una virgen. He saw his ministry, Él vio su ministerio. his death, burial, and resurrection. Él vio su muerte, su entierro y And he resurrección. saw his eternal kingdom to come. Y él vio su reino eterno por venir. Isaiah got a full spectrum Isaías tuvo un espectro completo of the revelation of the Christ. de la revelación del Cristo. And in this chapter, Y en este capítulo, when the small king Uzziah died, cuando el pequeño rey Usías muere, Isaiah said, I saw the big king. Isaías dice, yo vi al rey majestuoso y grande. How many of you realize ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta there are little kings de que hay reyes pequeños and there's one big y king? que hay un gran rey?
This is the guiding North Star. Esta es la estrella nórdica que We guía must keep this at the forefront of our thinking. nuestro caminar y que debemos mantener enfrente de nuestros Because this pensamientos. vision that Isaiah saw Porque esta visión que Isaías was tuvo not just a historical event. no fue solamente un evento histórico. He's seeing the throne of God Él está viendo el trono de Dios as it is in reality tal como es en la realidad at this very moment. en este momento Think preciso. about it for just a minute. Por un minuto, solo piense en While ello. we're in this house, Mientras usted y yo estamos en esta lifting casa, our voices in worship, levantando nuestras voces en there are adoración, angels above and around the throne of God. hay ángeles en torno al trono de Dios. There are angels around the base of God's throne. Hay ángeles que rodean la base del trono de Dios. The angels around the throne at the base Los ángeles en torno a la base de ese trono have 4 wings. tienen 4 alas. The angels above and around the throne of God Los ángeles encima del trono y alrededor de él have 6 wings. tienen 6 alas. Isaiah said, when the little king died, Isaías dijo, cuando el rey I pequeño got a vision murió, of the big king, yo tuve una visión de ese rey grande and his throne was surrounded by y angels, su trono estaba rodeado de ángeles and his glory filled the temple. y su gloria llenaba el templo. Let's take a look at this throne for just a moment. Por un momento veamos este trono. God creates everything Dios creó todo for the atmosphere and the environment in which it's going to live. para la atmósfera y el ambiente en el cual ello va a existir, esa creación. Fish have gills. Los peces tienen agallas, Yes, what he said. lo que él dijo. They have gills because they're going to live in the water. Las tienen porque van a vivir en el agua. Birds have feathers Los pájaros tienen plumas because their environment will be the sky. porque su ambiente van a ser los cielos. Polar bears are white Los osos polares son blancos because they're going to live among the snow. porque van a vivir en la nieve. They could never catch food if they were black. Si ellos fueran negros, nunca podrían lograr una casa, cazar comida. If they were black, Si fuesen negros, they could not sneak up on their prey. no podrían atacar su presa. God created them for their environment. Dios les creó para su ambiente. A dog has 4 feet Un perro tiene 4 patas because God designed for them to walk on all 4. porque Dios les diseñó para caminar en las 4 If your patas. dog walks on 2 feet, Si su perro camina en 2 he's a patas, very special dog. es un perro bastante especial. He's a trained dog. Es un perro que ha sido entrenado. God created everything Dios creó todo for the environment in which they would dwell. para el ambiente en el cual cada cosa existe. Why did God make angels above the throne with 6 wings? ¿Por qué Dios hizo a los ángeles que están Because sobre they el were, trono con 6 they were alas? created for the environment in which they would dwell. Porque fueron creados para el ambiente en el cual Those wings existe. were necessary. Esas alas son necesarias They were going to dwell in the presence of a glory that emanates with such power that they have to cover their face. porque ellos moran en una presencia que emana tal gloria que deben cubrirse sus They cover their rostros. feet. Ellos cubren sus pies And with the other 2 wings, they move y con las otras 2 alas se mueven above and around the throne of God. por encima y en torno al trono de Dios. Isaiah said, when the little king died, Isaías dijo, cuando Usías, ese rey pequeño, murió, my eyes were open. mis ojos fueron abiertos I got a vision y tuve una visión of a throne room de un trono where there's a king who dwells en el cual hay un rey que habita, in unapproachable glory. una gloria que no puede ser aproximada. He said the angels are calling to each other, Y él dijo, los ángeles dicen entre sí saying, He's holy. y dicen, Él es santo, He's holy. Él es santo, He's holy. Él es santo. Hallelujah. What we must keep at the forefront of our thinking Lo que debemos mantener en is- nuestra mente a is todo that momento if you're a believer, es que si usted es un if creyente, you're a child of si God, usted es hijo de Dios, your ultimate destination su destino final is the presence of God es la presencia de Dios that has such glory que tiene tal gloria
that angels have to cover their face. que los ángeles tienen que cubrir su rostro. The Apostle John El apóstol Juan said, I was in the Spirit on the Lord's day, dijo, yo estaba en el Espíritu en el día and del I heard Señor a voice behind y me, escuché una voz detrás de mí and I turned to see the voice, y volteé para ver la voz and I saw one like unto the Son of Man. y vi aquel que es como el Hijo del Hombre. His eyes were like fire. Sus ojos son como fuego. The voice coming from his mouth was like running water. La voz que sale de su boca es como agua que corre. His hair was white like wool. Su pelo es blanco He como la was lana. girded around the chest with a golden girdle. Y él tenía vestido en el pecho aquella plata de oro. His feet were like burning brass. Sus pies eran como brasas And que se John the consumen. apostle Y Juan el apóstol Said, when I turned to see him, dijo, cuando volteé a verle, my strength departed from my body, mi debilidad salió de mi cuerpo and I fell upon my y face. yo caí sobre mi rostro. This is the same Jesus Este es el mismo Jesús that Isaiah is seeing in chapter 6. que Isaías está viendo en el And capítulo he said, the 6. glory is so great Y él dijo, la gloria es tan that grande angels have to cover their face. que los ángeles tienen que cubrir su rostro. Remember Moses. Recuerde a Moisés. He cried out to the Lord, Él clamó al Señor. Lord, let me see your glory. Dijo, Señor, déjame ver tu gloria. And the Lord said, Moses, Y el Señor le dijo a you Moisés, cannot see my face and live, no puedes ver mi rostro y but I'll vivir, do something for you. pero haré algo por ti. I will carve out a place, Voy a elegir un lugar and I will put you in that place. y te pondré en ese I lugar. will cover you with my hand, Te cubriré con mi and mano I will pass by. y yo pasaré. I will remove my hand, Quitaré mi mano and you will be able to see the fading glory of God. y podrás ver la gloria trascendental The de Dios. fading glory of God Esa gloria que trasciende was so powerful. y que es tan poderosa The glory emanated into Moses' face. que esa gloria emanó el rostro de Moisés. And when he came down the Y mountain, cuando él bajó y descendió del the monte, Jewish people said, el pueblo judío dijo, you've got to cover your face. debes cubrir tu rostro. We cannot bear to look at you. No podemos verte. This was the glory that just came into Moses Esta es la gloria que acaba de entrar en from Moisés being in that presence. a causa de estar en esa The presencia. Apostle John said El apóstol Juan dijo that glory que esa gloria is so great. es tan grande The New Jerusalem, que la nueva Jerusalén there's no need of a sun no hay necesidad de un sol or moon o de una or luna stars o de las estrellas, because the Lamb is the light thereof. porque el Cordero es la luz. The glory of Jesus La gloria de Jesús emanates with such power emana con tal poder that a city 1,400 miles square que una ciudad con 14,000 millas al cuadrado is illuminated es iluminada with His glory. con su gloria. Hallelujah. Aleluya. The Apostle John El apóstol Juan said the glory dijo, la gloria of Jesus de Jesús is what Isaiah saw. es lo que Isaías vio. Remember, I told you that I would take a journey from Singapore Recuerde que les dije que hablaría de ese recorrido por Singapur and talk about our ultimate destination? y que hablaría acerca de nuestro destino. That's where we're headed. Hacia allá es hacia donde vamos. And to keep in mind, Y debemos mantener en mente there is a great king. de que hay un Dios glorioso, hay un rey glorioso. Every one of us will give an answer to that king. Y todos nosotros daremos una respuesta y rendiremos And we cuentas must remind the authorities in the earth a ese rey. Y debemos recordarle a las autoridades en esta tierra there is a greater judge que hay un juez más grande than the Supreme Court. que la Corte Suprema. The path El camino that we must follow que debemos seguir is not a new revelation. no es una nueva revelación. The Reformation will take place as we rediscover the old paths. La reforma se llevará a cabo en la medida en que redescubramos ese We've got to antiguo go back camino. to God's divine design Debemos volver al diseño divino For de the Dios family, para la familia, for marriage, para el matrimonio, for the church. para la iglesia. I want to close with this illustration. Quiero cerrar con esta ilustración. I was in Washington, D.C. Yo estuve en Washington, D.C.
I was with 180 pastors. junto con 180 pastores. The first busload of 60 pastors El primer bus, que llevaba en sí 60 pastores, had reached the Capitol. había llegado al Capitolio. We were walking around and looking inside the rotunda of the Capitol, Estábamos caminando y viendo el redondel dentro del Capitolio. and I noticed there were materials, building materials, Y luego noté que habían materiales de construcción, equipment. equipo, maquinaria. It was obvious they were renovating the rotunda. Era obvio que estaban renovando la rotonda. And my thought was, Y mi pensamiento fue, if they're renovating this building, why did they let us in here? si están renovando este edificio, ¿por qué nos permitieron entrar? About that time, Y justo en ese momento a side door opened up. se abre una puerta en un costado. There was no handle on this side. Del lado de afuera no había una manecilla, no había para abrir la puerta. The handle to the door was on the other side. Del otro lado sí la había. You couldn't go through it from this way. De este lado uno no podría atravesar la puerta. That door opened up, Entonces la puerta se abrió. and there was a pastor friend of mine that was standing there. Y ahí había un pastor amigo mío. Behind him, I could see senators and representatives from across the nation. Y detrás de él yo podía ver senadores y representantes de toda la nación. That pastor Ese pastor started a church comenzó una iglesia in the rotunda of the United States Capitol. en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos. This was 2016. Esto fue en el 2016. There had not been church services in that rotunda for 141 years. Durante 141 años no habían habido servicios de iglesia en esa And rotonda. March of 2016, Y en marzo de 2016, worship started ascending to heaven la adoración comenzó a emanar y ascender a los cielos from inside the United States Capitol building. de adentro del Capitolio de los Estados Unidos. And the man standing at the door Y los hombres que estaban parados en la puerta, was the pastor who pioneered a brand new church in the Capitol. uno de ellos era el pastor que había sido el pionero de una iglesia nueva en el I Capitolio. called his name. Y luego le llamé por su nombre I said, Pastor Dan, what are you doing? y le dije, Pastor Dan, ¿qué estás haciendo? He said, these representatives and senators wanted to come over here and pray. Y él me dijo, estos representantes y senadores querían venir They're aquí. facing some Ahora, important decisions. Están confrontando decisiones And I told him importantes. I would come over here and pray with them. Y yo les dije que yo vendría aquí a orar con ellos. He said, what are you doing? Y me preguntó, ¿y usted qué está haciendo? I said, here's 60 pastors. Y yo le dije, aquí habemos 60 We're waiting pastores. for 2 more busloads of pastors. Estamos esperando 2 buses más con And then we're going to go pastores. through the Capitol. Y luego vamos a recorrer el Capitolio. He said, would you like to pray with us? Y él me dijo, quisieran orar con I nosotros. smiled, Y luego yo sonreí of course. y le dije, por supuesto. If you can picture this in your imagination, Si usted puede poner esta imagen en su imaginación. senators and representatives, Senadores y representantes, the new pastor in the Capitol, el nuevo pastor en el Capitolio, surrounded by pastors from across the United States. rodeado por pastores de todo Estados Unidos. As we started to pray, Y luego comenzamos a orar. the Holy Spirit spoke to my Y heart el Espíritu Santo habló a mi corazón and said, this is not an accident. y me dijo, este no es un accidente. I've called you here today Yo te he llamado a este lugar to hoy do día business with heaven. para hacer negocios con el cielo. He said, you have both houses of Congress represented. Tienes ambas cámaras del You, Congreso you have the representadas. church across the United States represented by pastors. Tienes a la iglesia de los Estados Unidos representada And he por los said, pastores. this is what I want you to do. Y él dijo, quiero que hagas lo siguiente. I want you to apply the blood of Jesus Quiero que apliques la sangre de Cristo to all 3 branches of government. a todas las ramas, las 3 ramas del gobierno. I want you to speak the blood of Jesus Quiero que hables la sangre de Cristo over the corruption of the deep state. sobre la corrupción profunda del Estado. I want you to speak the blood of Jesus Quiero que hables la sangre de Cristo over the executive branch and the White House. sobre el poder ejecutivo y la Casa Blanca. Because I am about to expose the corruption of this government. Porque yo estoy a punto de exponer la corrupción de este I'm going gobierno. to clean it out. Voy a limpiar y purificar. I'm going to restore it. Voy a restaurarla I'm going to give you a brand new y government. te daré un gobierno completamente nuevo.
My mind could not comprehend it. Mi mente no podía comprenderlo. And he said, I'm giving you an illustration. Y el Señor dijo, te daré una ilustración. Just like this rotunda is being renovated, Así como esta rotonda está siendo renovada they're removing the dirt. y están quitando el sucio They're going back to the original. y están volviendo al diseño And they're going to original restore it. y van a restaurar ese And diseño. this rotunda is going to be like it's brand new. Y esta rotonda va a ser como que estuviera And he completamente said, I'm nueva. going to expose the corruption of this government. Y él dijo, yo voy a exponer la corrupción de I'm este gonna clean gobierno. it out. Yo lo voy a limpiar y purificar. And it's going to be like you have a brand new Y government. será como que tengan un nuevo gobierno. Then I could not comprehend it. Y entonces aún no podía comprenderlo. Today I can Pero comprehend it. hoy lo puedo entender. Because for the last 4 years, Porque en los últimos 4 años, the corruption of the deep state has been exposed. la corrupción profunda del Estado The- ha sido expuesta. The corruption in the IRS. La corrupción en el Servicio de Impuestos de The Estados corruption in Unidos. the FBI. La corrupción en el FBI. The corruption in the government. La corrupción en el gobierno It has been exposed. ha sido expuesta. And right now we're in the process of cleaning it out. Y en este momento estamos en el proceso de limpiar el gobierno. They're reducing the government. El gobierno está siendo reducido en tamaño. There are 435 corrupt agencies in the United States government. Hay 435 agencias corruptas en Estados Unidos en This su gobierno. present administration Y la administración actual is going to take it down to under 100 agencies. la va a reducir a menos de 100 instituciones. Reduce it down. La va a reducir en tamaño. But this is what I want to close with. Pero quiero cerrar con esto. Follow me very closely here. Quiero que me siga muy de cerca. This is critically important. Esto es crítico. In the past, En el pasado we thought the blood of Jesus pensamos que la sangre de only Cristo had a personal application. solamente tenía una aplicación It could cleanse personal. my sin, Puede limpiar mis pecados, make me new, hacerme nuevo, give me new life, darme una nueva vida, make me a recipient of the presence of God. hacerme un receptor de la presencia de Dios. When we walked out of that rotunda, Cuando salimos de esa rotonda, en ese I asked the momento, Holy Spirit, yo le pregunté al Espíritu Santo, is there an application of the atonement of the cross of the blood of Jesus for civil government? ¿hay alguna aplicación de la expiación de la sangre de Cristo para el gobierno And the civil? Lord reminded me, Y el Señor me recordó, in the Hebrew sacrificial system, en el sistema hebreo de sacrificios, there's a sacrifice for a man. hay un sacrificio por un hombre, There's a sacrifice for a family. hay un sacrificio por una familia, There's a sacrifice for the nation. hay un sacrificio para la nación, There's a sacrifice for the priest, hay high un priest, and his family. hay un sacrificio para el sumo sacerdote y And su there is a familia, sacrifice for the king, y hay un sacrificio para el rey, his administration, su administración and his family. y su familia. You see, in the atonement, Pero en la expiación, what took place at the cross lo que sucedió en la cruz was not just the power to remove my personal sin. no solamente fue el poder para perdonar mi The pecado blood of personal. Jesus can be applied to an administration, La sangre de Cristo puede ser aplicada a to una an administración, institution. a una institución. The blood of Jesus La sangre de Cristo can break the demonic stronghold puede quebrantar aquellos lazos demoníacos off of the government. del gobierno. He said, son, Y él dijo, hijo, a sacrifice un sacrificio and the application of the atonement y la aplicación de la broke expiación the back of Egypt quebrantó a Egipto and released a nation. y trajo libertad a una nación. Don't limit the power of my cross. No limites el poder de mi cruz. The blood of Jesus, La sangre de Jesús, properly applied aplicada de manera apropiada by the united church, por una iglesia unida, can break every demonic stronghold, puede quebrantar todo yugo demoníaco, can remove every ungodly legislator. puede remover a todo legislador que es contrario a Dios. God wants to show us and teach us Dios quiere mostrarnos y enseñarnos how to appropriate the atonement cómo apropiarnos de la expiación to bring reformation, para traer reforma, restoration. restauración. I just have to say in closing, Debo decir y cerrar con lo siguiente. you may not realize how fortunate that you are.
Usted quizás no se dé cuenta cuán afortunado that es you have been hearing these kingdom principles de que ha estado escuchando estos principios de reino for many, many years in this church. durante muchísimos años en esta And the iglesia. Lord has positioned this church Y el Señor ha posicionado esta to iglesia be not only influence in this capital, para no solamente incidir e influir en esta capital, but to be the banner holder sino para ser el que sostenga el estandarte for a national revival. para un avivamiento a nivel nacional, For a spiritual awakening, para un despertar But much espiritual, more. pero aún más a reformation, para una reforma, where the united church donde una iglesia unida has direct impact tiene un impacto directo to determine who gets in government. para determinar quién llega a los puestos de gobierno. When this work is complete, Y cuando ese trabajo esté completo, it will be civil government candidates serán candidatos del gobierno civil who will come to the church los que vendrán a la iglesia and ask for your blessing. y pedirán su bendición. And a united church Y una iglesia unida can either approve puede aprobar or disapprove. o desaprobar. That's what Jesus meant when he said, I've given you the keys. A eso se refería Jesús cuando dijo, les he dado las Whatever llaves. you allow, Lo que ustedes permitan, heaven will allow. el cielo lo permitirá. Whatever you stop, Lo que ustedes detengan, heaven will back you up. el cielo les respaldará. I heard hundreds of people just a few moments ago Hace unos momentos yo escuché cientos de personas aquí with one voice a una voz saying, no more. decir, no más. No more discrimination. No más discriminación. No more attacks on our children. No más ataques en contra de nuestros No niños. more attacks on the family. No más ataques en contra de la No more familia. attacks on the baby in the womb. No más ataques a los bebés en No el more attacks vientre. on marriage. No más ataques al We matrimonio. are united church. Somos una iglesia We are unida. the body of Somos Christ. el cuerpo de Cristo. We are the representation of Somos heaven la on the earth. representación del cielo en la tierra. We have the authority of Tenemos Christ. la autoridad de Cristo And we will not allow it any y longer. no lo permitiremos más. Hallelujah. Aleluya.